Hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Hoy empiezo con esta frase porque muchas veces el destino como tal no existe, sino que somos nosotros repitiendo una y otra vez ese patrón de conducta inconsciente que nos lleva a estar todo el rato en el mismo sitio. Somos nosotros metidos en una rueda del hámster. Y es aquí cuando entra el autoconocimiento como una herramienta clave en esto y como una puerta de entrada increíble a tener conciencia de ti mismo y de tu vida. Y no te lo voy a negar porque empezar en el autoconocimiento es algo valiente y es algo que remueve mucho, que aparecen muchas cosas que pueden doler, cosas que no te gustan, pero también que te lleva a descubrir partes de ti que no habías visto antes. Es un proceso que es transformador y que te lleva a tener una conexión contigo que a lo mejor antes no habías experimentado, a ese entender, a ese hacer consciente que es tan importante. Como persona que ha probado muchísimas herramientas de autoconocimiento que me encantan, que sigo hoy descubriendo más, que estoy formada en ellas, hoy te traigo las 5 herramientas que para mí han sido las más claves en todo el proceso que yo he vivido, que he visto que a mí de manera personal me han funcionado y a otras personas. La primera de todas es el eneagrama de la personalidad. Para mí el eneagrama de la personalidad es un mapa genérico de cómo es el ser humano. Describe 9 tipos de personalidad en profundidad. No os quedéis con nada de esto que sale en internet, de el perfeccionista, el triunfador, todo eso son tonterías. El eneagrama es una herramienta con muchísima profundidad y que explica cómo el ser humano está en constante cambio, pero que a la vez tiene unos patrones fijos que se mantienen toda la vida. También habla de que tenemos una herida central, que cada eneatipo, cada tipo de personalidad tiene una herida central de vida que viene de la infancia y que te ayuda a entenderte muchísimo. Cada uno de estos 9 tipos de personalidad está conectado a otros 2 a través de unas flechas, es decir, esto lo que nos explica es que cada persona tiene un estilo cognitivo que es predominante en ella, pero que en ciertos momentos de la vida empieza a compartir características con esos otros 2 eneatipos con los que conecta, empiezan a tener características propias de esos 2 tipos de personalidad con lo que estarían conectados. El eneagrama realmente explica muchísimo. Cuando pensamos en el eneagrama tenemos que imaginarnos un iceberg y que nosotros realmente vemos de las personas esa punta del iceberg. Nosotros vemos las conductas de una persona, pero no vemos todo lo que hay debajo, es decir, no vemos ni qué motivaciones tiene, deseos, sistema de creencias, valores, talentos, todo eso nosotros no lo estamos viendo. De tal manera que, por ejemplo, tú puedes ver a una persona que busca constantemente el reconocimiento externo o llamar la atención para tener esa validación y pensar que puede ser igual a otra persona que también lo busca, cuando realmente puede que no haya nada en común, y es aquí cuando entra el eneagrama. Por ejemplo, el eneatipo 3 es un eneatipo que busca mucho ese reconocimiento fuera porque busca ser excelente y confunde el ser excelente con ser querido. Y por ejemplo, el 4 puede ser otro eneatipo que busca también ese reconocimiento fuera, pero usa estrategias diferentes como mostrarse único y auténtico y diferenciarse de los demás. De tal manera que el 3 está buscando ser reconocido fuera por ser el mejor, por ser excelente, sin que le importe hacer lo mismo que los demás, y nos encontramos con otro eneatipo que busca ese reconocimiento fuera, pero no pretende ser mejor que los demás, lo que pretende es ser diferente. Y es ahí cuando el eneagrama entra en una capa muy profunda y nos empieza a explicar esto de las personas, y empezamos a ver que todos somos parecidos y bastante diferentes a la vez. El eneagrama te trae comprensión de ti mismo, de los demás, desde dónde funcionas, desde dónde funcionan los demás, incluso desde dónde funcionan las personas que a ti te han criado, cuáles han sido esos patrones que a ti te han influido. El eneagrama te habla de instintos, de heridas, de valores, de deseos, de motivaciones, de todo eso que no se ve y que ha de ser entendido. Te da un lenguaje para entenderte. No busca que leas y digas, ah, sí, yo soy así,
yo soy esto, sino todo lo contrario, que es ir más allá. ¿Por qué eres así? ¿Por qué reaccionas de esa manera? ¿Por qué tienes X mecanismos de defensa que a lo mejor no habías hecho ni siquiera antes conscientes? Hay un momento en el eneagrama, que ya lo decía Borja Vilaseca, que la gente describe como ese orgasmo emocional, que es ese instante en el que sientes que la cabeza te hace un clic y es como un eureka de sí, me pasa esto, ¿cómo no lo había visto antes? El eneagrama lo que te explica realmente es qué ego tú has formado, qué personaje estás interpretando. Lo que quiere la herramienta es que tú te identifiques, y te identifiques bien, por cierto, que esto es un temazo, para luego poder desidentificarte de ello, para poder llegar a quién eres tú de verdad mucho más allá de ese personaje que interpretas todos los días. Empiezas a poder ver a tu ego desde fuera, a poder reconocerlo y sobre todo a tener consejos específicos para ti, para ponerlos en práctica en tu día a día. La segunda herramienta es la meditación. La meditación para mí es una práctica que te lleva al presente a través de tener un objeto o varios de concentración, como puede ser tu respiración, como puede ser un sonido, como puede ser mis sensaciones corporales. Para mí la meditación es una herramienta de autoconocimiento por muchas razones, pero voy a resumir las principales. Y es que cuando tú empiezas a meditar y a tener ese rato contigo, eso también te puede llevar a empezar a observar tus pensamientos, que esto es clave, os lo digo como profesora de meditación, porque te das cuenta de repente que repites algunos más de lo que te pensabas y que de repente tienes ciertas emociones porque eso te lo está generando, que de repente estás frustradísimo durante el día y no sabes exactamente por qué, pero cuando empiezas a observar te encuentras con que tienes 2 o 3 temas centrales que los piensas bastante durante el día y que son los que te crean la frustración. Hay ciertos patrones mentales que consumen nuestra energía sin que nos hayamos dado cuenta antes. Tenemos muchos pensamientos a lo largo del día y no los observamos. Entonces, esto ya de por sí es un autodescubrimiento puro. Pero hay más, porque al entrenar la atención, eso te lleva a estar en el presente. Y estar en el presente significa tener más conciencia de ti mismo. Y esa conciencia al final no se queda solo en la meditación, sino que se empieza a derramar a lo demás. Por ejemplo, volviendo al eneagrama, si yo tengo toda esta conciencia de qué yo pienso, qué es lo que me causa más frustración, qué emoción es la que más se me presenta a lo largo del día, cuando yo lea del eneagrama y haga un trabajo con eso, me va a ser mucho más fácil identificarme y entenderme. También está algo que te da la meditación y es que te permite parar, porque en un sistema en el que vivimos que nos obligan todo el rato a ser productivos, a no parar, es necesario hacerlo y darle un mensaje a nuestro cuerpo de que todo está bien, de que no estamos en peligro, darle un ratito de descanso para ir acumulando a lo largo de los días ese descanso que va a impactar en tu sueño, que va a impactar en tu sistema nervioso. Cuando tú te sientes mejor con esto, te puedes sentir más libre, por ejemplo, de crear, de conectar contigo, de hacer este proceso de autoconocimiento, que es muy difícil hacerlo si tenemos nuestro sistema nervioso simpático muy activo. La tercera herramienta es la escritura. Escribir es sacar afuera lo que nosotros tenemos dentro, lo que pensamos, lo que vivimos dentro de nosotros. Y ya solo esto puede ser muy terapéutico. Cuando lo que tú sientes o piensas empieza a pasar por tu mano y se convierte en palabras sobre el papel, es como que algo cambia, algo se ordena. Viene muy bien para todas estas personas que tenemos mucho caos interno, me incluyo, porque de repente es como que algo se ve, como que algo lo puedes después leer, le puedes dar voz y como que eso también incluso te lleva a conclusiones y a hacer conscientes cosas que no lo estabas haciendo a través de ese rato de todos los días ponerte 5 minutos a escribir, que te da una conciencia de cómo has vivido ese día, sin que se te pase uno y otro en piloto automático. Y hay algo súper guay de escribir, que creo que no se habla mucho de esto, y es que lo que tú escribes al final se queda plasmado de alguna manera. Cuando empiezas con otras herramientas como las que he dicho antes del eneagrama, a veces necesitas recordar cómo has sido a lo largo de tu vida, qué narrativas te has contado más, qué momentos has repetido
aprendido más. Y con ese registro que tú tienes escrito, son cosas que no se pierden y que luego facilitan mucho entender el patrón que tú repites. Una práctica súper reveladora respecto a la escritura es llevar un diario siguiendo los ciclos lunares, las lunas llenas, las lunas nuevas, e ir escribiendo ahí. Las lunas nuevas son un inicio, un comienzo, un momento para sembrar algo, para que siembres intenciones, pero también escribe qué se está moviendo en tu vida y cómo te sientes. Y las lunas llenas son un momento de culminación de esa luna nueva, es decir, que si yo escribo en esta luna nueva de marzo cómo me siento, la culminación de este proceso será en la luna llena de septiembre. Y releerlo cuando llegue ese momento es ver con tus propios ojos qué se ha movido a lo largo de estos meses, qué ha evolucionado, qué se ha cumplido, qué sigue pendiente, qué tengo que trabajar. Al final la escritura lo que te hace es ayudarte a convertirte en el lector de tu propia historia. La cuarta herramienta es la astrología, de mis favoritísimas. La astrología es el estudio de los astros y de su influencia en la vida humana y en los eventos terrestres. Existe la astrología predictiva y existe la astrología evolutiva, entre otros muchos tipos de astrologías, pero esta última, la evolutiva, es la que yo uso y la que permite entender la personalidad, las emociones, tu historia de vida, tus patrones, hacia dónde vas como persona, tus tendencias. La carta natal es la foto de cómo estaba el cielo justo en el momento en el que tú naciste y desde el punto en el que te encontrabas en la Tierra. Para mí es un mapa de tu configuración, es un mapa de tu psique. A diferencia del eneagrama, que te da una base fija sobre la que trabajar, la astrología está en constante movimiento. A través de los tránsitos, de tu revolución solar, que es la carta de tu año personal, cuando el sol vuelve al mismo punto matemático que estaba cuando tú naciste, que es lo que te trae cada vuelta al sol, la astrología te va explicando ciclos de tu vida y te va acompañando y te va dando consejos específicos para ese momento que tú estás viviendo. No es nada genérico, es súper tuyo, no tiene nada que ver esto con el horóscopo de revista ni pues con todas estas tonterías que leemos, que creo que es lo que la gente tiene en su cabeza de astrología. A mí personalmente la astrología me ha ayudado a entender muchísimo mi historia, mis propósitos, mis caminos de vida, mis talentos, con qué vengo a aprender. Me ha permitido entender a mi niña interior, mi camino de alma, qué patrones y qué miedos inconscientes tengo, cuáles han sido mis heridas de vida y cuáles han sido los momentos más significativos de mi vida y por qué yo los tenía que vivir, para qué. Y la última herramienta, que aunque pueda parecer que no es de autoconocimiento, lo es y lo es muchísimo, fue de hecho la que a mí me inició en todo el mundo del autoconocimiento y la que realmente cambió mi vida. Es una herramienta muy importante y especial para mí, es Reiki. Reiki es una técnica de sanación energética que utiliza la imposición de manos para canalizar energía y para armonizarte a ti a nivel cuerpo, mente, espíritu. Para mí fue como un camino de vuelta a casa. Para mí es una energía que te da un calor que cura y desde el cuerpo algo se empieza a mover. Empiezas a conectar contigo a otro nivel, con lo que necesitas, con lo que te sienta bien, con lo que no te sienta bien. No solo hablo de comida, sino de ritmos, relaciones. Cuando empiezas con Reiki, lo que pasa es que hay un cambio energético en ti, que empieza a facilitar todo lo que te rodea. Es como si necesitases primero armonizarte por dentro para luego poder mirarte, para poder entenderte, para poder trabajarte. Te enseña mucho sobre el cuerpo mental, emocional, físico, chakras, sobre el inconsciente, cómo lo que te pasa a nivel emocional te puede repercutir desarrollando una enfermedad. Te ayuda a mejorar en todos estos planos. Yo tuve un cambio de salud súper potente, venía de probar muchísimas cosas que de verdad os digo que no me habían funcionado. Llevaba años estancada, fue algo muy especial para mí porque ese cambio energético fue precisamente lo que a mí me empezó a mover. Y no solo que hay un cambio en ti a esto, sino que también sientes que hay un cambio en tu vida, sobre todo en esos primeros meses, y como que la energía te empieza a redirigir hacia donde tú tienes que ir. Y el simplemente hecho de estar contigo durante un rato al día y poder practicarlo, al igual que pasa con la meditación, es que esto ya de por sí es un acto de autocuidado y de autoconocimiento
que no todo el mundo hace pues en una sociedad que no para. Eso sí, hay que ser constante. Como todo lo que de verdad transforma, hay que ser constante con ello y dedicarle un ratito cada día para que veas cambios sólidos. Cada una de estas herramientas es potente por sí solas. Yo lo he visto en mi vida, en cómo me han ayudado, en cómo veo el mundo, cómo me relaciono con él, en mis relaciones, cómo me veo a mí misma, entendiendo mi historia. Es que te pueden proporcionar tantas cosas que cada herramienta por sí sola es potente. Si decides combinar varias, lo va a ser todavía más, porque ahí ya se te viene un proceso profundo. De hecho, yo he combinado varias y combino varias y me dedico a ayudar a los demás combinando varias, porque es cuando he visto que ahí hay algo muy revelador. Si te interesa saber algo más sobre alguna de estas herramientas, déjamelo en los comentarios. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por haberme escuchado y sobre todo lo que espero es que puedas ver las que han resonado contigo y te muevas desde esa intuición que es tan importantísima. Muchísimas gracias por tu tiempo. Si te puedes suscribir o dar like, te lo agradezco muchísimo. Y en la descripción te dejo mis redes sociales. Muchas gracias. Chao.